Queridísimo y admirado José Medina Mora, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. Oye, José, hay dos temas que me gustaría hablar contigo. ¿Cómo se ven desde Coparmex muchas propuestas que estamos oyendo que son verdaderamente insostenibles? Que hay como un populismo entre muchos de los candidatos que ofrecen el oro y el moro, ¿no? En campaña. ¿Y cómo enfrentar eso? Sí, desde luego, David, siempre cuando están los procesos electorales en plena campaña, pues es cuando hay todo este tipo de ofrecimientos, a ver a quién se le ocurre algo mejor que al competidor. Y desde luego, pues no se hacen cargo de ver cuáles son las consecuencias, de dónde saldrán los recursos, cuál es el costo para el país de esas propuestas. Pareciera que el único objetivo es conseguir votos y bueno, es difícil en estos tiempos que estamos en medio de una campaña, al mismo tiempo discutir modificaciones a las leyes, porque es muy difícil que alguna fuerza política vote en contra de alguna propuesta que trae beneficio para las personas, pero claro, cada una de estas propuestas, además de los beneficios, trae costos y pues lo que tenemos que hacer es hacer esa evaluación de costo-beneficio, ver cuáles realmente tienen sentido y pues la mayor parte, David, lo que sugerimos es darnos tiempo después de las elecciones para hacer un análisis a profundidad que nos permita ver los beneficios y los costos sin tener el proceso electoral, las campañas, las ofertas de cada uno de los candidatos y candidatas, que esto pues no permite hacer una discusión objetiva de cada una de estas propuestas. Oye, pero por el otro lado vemos a otros políticos que también andan haciendo cosas que son verdaderamente preocupantes, como este intento de duplicar el aguinaldo, que habría que recordar, para ponerlo en contexto, el aguinaldo surgió como una intención de los patrones de darle un regalo a los trabajadores. Después se convirtió en una ley. Y ahora quieren duplicarlo y pues no me suena como una muy buena idea. Sí, pues de alguna manera, David, es justo en época electoral, pues difícil ponernos a discutir pues todas las implicaciones de duplicar el aguinaldo. Por eso la petición es, dejemos pasar las campañas electorales y después de la elección nos sentamos a profundizar en este análisis del aguinaldo. En ese sentido, David, pues como tú sabes, desde Coparmex hemos apoyado las mejoras para que haya más beneficio a los trabajadores, desde luego el impulso al aumento al salario mínimo, pero no nada más ese, también el impulso al aumento de los días de vacaciones de 6 a 12 días, quizá la reforma más importante social impulsada desde el sector empresarial, que es esta reforma de pensiones, en donde pues el análisis que hicimos nos llevó a que no había suficiente dinero en las cuentas de los trabajadores para al momento de su retiro tener una pensión que se acercara a su último salario y por eso decidimos proponer aumentar las aportaciones de las empresas, una aportación de 8% que se va haciendo gradualmente 1% por año durante 8 años. Y entonces esto requirió pues de un análisis a fondo, de un amplio consenso social, este diálogo social que nos lleva precisamente en un modo tripartita entre los sindicatos de los trabajadores, el gobierno y los organismos empresariales, ver cuál es la mejor manera de ir implementando gradualmente todos estos beneficios para los trabajadores. Entonces nos parece que no es momento, en medio de una campaña electoral, de discutir un cambio en el aguinaldo, porque pues no va a haber una fuerza política que se atreva a argumentar algo en contra, porque esto significan votos. Y esto enturbia, no se ve cuáles son los costos que hay para las empresas y para el país en caso de que esto se aprobara y por eso la propuesta, David, es dejemos pasar las elecciones y luego hagamos este diálogo social y veamos cómo podemos aplicar cierta gradualidad para que esto no afecte sobre todo a la micro y pequeña empresa, David. Ahí es donde está la principal preocupación porque si no las cuidamos, muchas de ellas se irán a la informalidad o tendrán que cerrar porque es un costo adicional
al que ya han tenido que asumir con el aumento del salario mínimo, el aumento de días de vacaciones, el aumento de las aportaciones al fondo de pensiones. Hace unos días platicaba aquí con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, y él decía, creo que con razón, que no se necesita una reforma fiscal, sino que paguen más impuestos todos los que están. Es decir, que quienes no están contribuyendo hoy lo hagan y quienes no contribuyen de buena manera también así lo hagan. Y aumentar tanto el costo de la formalidad en el empleo, porque lo vemos que quienes se benefician de los aumentos al salario mínimo, de todas las cosas que hablaste de pensiones, son aquellos trabajadores que están en la economía formal. Los que están en la economía informal no se benefician de ninguna de estas medidas. Sí, y adicionalmente, David, pues el 53% se encuentran en la informalidad. Y es importante voltear a ver los que están en la informalidad porque ahí es donde se pagan los salarios más bajos, inclusive abajo del salario mínimo, y además no tienen seguridad social. Por eso tenemos que lograr el incorporar a los negocios informales a que se conviertan en empresas formales de tal manera que tengan más beneficios los beneficios que tienen los trabajadores que están en la formalidad y que entonces también se beneficie, digamos, la recaudación por parte del gobierno, y ahí tiene, digamos, el gobierno en su presupuesto, pues claro que tiene que evitar que haya evasión fiscal, tiene que lograr que todos paguemos impuesto. Sin embargo, pues cuando más de la mitad de la economía está en la informalidad, pues ahí no se pagan impuestos, por lo menos no se le pagan al gobierno, ¿no? O sea, se pagan permisos, se pagan derechos, pero no se recaudan impuestos. Entonces sí tenemos que entender y de alguna manera atender de manera integral a la informalidad para poderlos integrar a la formalidad. Sí, yo creo que antes de pensar, y quiero insistir en eso, que antes de pensar en una reforma que aumente los impuestos o que cree nuevos, se debería pensar en una reforma que haga que las empresas que hoy están en la informalidad se vuelvan formales. Yo a veces tengo la teoría de que debería haber una gran amnistía fiscal para que todo, un borrón y cuenta nueva, y a partir de ahí empezar a hacer las cosas, ¿no? Pues mira, yo creo que es una idea que se podría analizar y profundizar, porque lo importante es que pues todas las empresas paguemos impuestos, que no haya pues esas excepciones, que no haya la evasión y que con esto logremos esa mejor recaudación, porque bueno, ya si tú observas las tasas de impuestos que pagamos en México, pues están, digamos, en relación con las que pagan en otros países. Simplemente otros países recaudan más como porcentaje de su economía, del Producto Interno Bruto, precisamente porque hay más de sus empresas en la formalidad. En México hay como esta interacción entre la formalidad y la informalidad, es decir, muchas empresas formales tienen también esta relación con la informalidad, y ahí es donde tenemos que lograr integrar a todos estos. Muchos de los vendedores ambulantes son un canal de distribución de muchas empresas formales, ¿no? Que claro, de alguna manera están ligadas, entrelazadas, y que pues no lo que tenemos que lograr es que pues también esos vendedores ambulantes que están en la informalidad pues puedan tener acceso a seguridad social, por ejemplo, ¿no? Y si están vendiendo artículos, productos que son de empresas formales, pues debería estar todo el ciclo completo en la formalidad. Oye, ¿y qué tanto están entendiendo los candidatos, los partidos, de que pues, este no es un buen momento para andar moviendo cosas? Y bueno, digamos que en las campañas son tiempos en que se vale hacer estas propuestas y contrapropuestas que sirvan a los ciudadanos para que pues tengamos una mejor idea de los candidatos y candidatas, de los partidos políticos, de las propuestas que hacen, para lograr un voto informado. Esa parte, David, nos parece bien, es parte de la democracia. Lo que debemos evitar es que en ese entorno de campañas electorales, en el Poder Legislativo, se impulsen estas reformas que, bueno, precisamente como todo el mundo está en el modo electoral, pues no se manifiestan en contra, y entonces esto puede generar costos muy importantes para el país.
Ya de por sí, cuando vemos la productividad que tenemos como país, es solo del 30% con respecto al promedio de los países de la OCDE. Si nada más nos dedicamos a aumentar costos, pues cada vez seremos menos productivos. Entonces tenemos que trabajar a la par, ¿no?, de ir aumentando esa productividad y, claro, ir mejorando las condiciones de los trabajadores. Todavía nos hace falta un tramo en varias de las líneas. Sin embargo, el mezclar las campañas con las iniciativas legislativas, en donde pues no se puede discutir objetivamente porque pues está siempre este sesgo de lo que implica en votos estar a favor o en contra de alguna de estas propuestas. Nos parece que está bien que hagan las propuestas, lo que tenemos que evitar es que se mezclen con estas discusiones legislativas. Querido José, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Buenas noches. Muy buenas noches. Un abrazo para ti, David. Que te vaya muy bien.